Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bendiciones, el Señor me los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos, ¿sí?, estar en esta tarde, por poder estar juntos en esta tarde, por poder estar transmitiendo, por poder estar enseñando su palabra, enseñando lo que Él nos enseña, enseñando lo que Él nos revela, tratando de compartir con ustedes un poco de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Como siempre digo, no pretendo tener la última revelación, no pretendo hacerme el que sabe todo, pero sí poder enseñar, poder enseñar algo que uno ha comprendido, que uno ha entendido, simplemente transmitirles un poquito de lo que uno sabe. Ustedes saben que, como yo siempre digo, hay algo que tal vez necesite saber y conocer de mí, y hay algo que tal vez yo necesite conocer y saber de vos. Porque a cada uno el Padre les da algo, ¿sí? A cada uno el Padre le revela una pieza. Sabemos que esto es un gran rompecabezas, ¿sí? Nadie tiene todas las piezas, absolutamente nadie. Tal vez yo tenga la pieza que necesitas y seguramente vos tenés la pieza que yo necesito. Entonces, a través de esa manera nos ayudamos, porque somos un cuerpo. Entonces el dedo rasca el ojo y el ojo ayuda al resto del cuerpo a ir hacia donde tiene que ir, ¿no? Y así. Pero gente, algo que nosotros sabemos y que es necesario saber y que es necesario comprender, es el punto de vista, ¿sí?, de los escritores de la Biblia. O sea, cuando los escritores de la Biblia hablan, cuando los escritores de la Biblia enseñan, cuando podemos leer un profeta, cuando podemos leer cualquiera de los libros de la Biblia, ¿sí?, cuando podemos leer cualquier versículo, cualquier párrafo, tendemos a entender aquello, o tendemos a analizar aquello desde mi perspectiva, desde mi cultura, desde lo que yo sé, desde lo que a mí me parece. Y es ahí donde lamentablemente cometemos los grandes errores, ¿no? Porque quiero entender aquello que fue escrito para un pueblo específico, con una cultura específica. Ahora quiero entenderla yo, desde acá, desde mi pueblo, desde mi crianza, desde lo que aprendí en la escuela, desde lo que me enseñaron mis padres, desde mi cultura. Y torcemos la Biblia, gente. Torcemos la Biblia. Por eso es que es muy necesario, pero muy necesario poder entender el contexto, poder remontarnos al contexto, poder analizar el contexto, poder estudiar, investigar, profundizar en el contexto. Si no, de lo contrario, yo lo voy a entender mal, lo voy a entender torcido, y de alguna manera vamos a perpetuar eso, porque es lo que vamos a enseñar, es lo que le vamos a contar a otros. Y una vez que en mí y que en el otro esto quedó como un paradigma, como un modelo de pensamiento, entonces es complicado después poder removerlo. Es muy complicado poder remover aquello, es muy complicado sacar aquello de la cabeza, porque por lo general llamamos paradigma mental, modelo mental, aquello que rige nuestra vida. Entonces, hago lo que hago, digo lo que digo, pienso lo que pienso, camino como camino, contesto como contesto, según mi paradigma, según el modelo que tengo aquí en mi cabecita. Entonces, ahí es donde salimos para cualquier lado. Así que bueno, vamos a tratar de comprender, ¿sí?, un poquito. Hoy se habla muchísimo acerca de Israel, se habla muchísimo acerca de la guerra, de los atentados, de Hamás. Hay mucha gente que escucha hablar de Hamás y no sabe quién es Hamás. ¿Cómo estás, Hilda? Buenas noches, bendiciones, buenas tardes todavía, bendiciones, un abrazo gigante para vos.
escuchamos hablar de Palestina, escuchamos hablar de Israel, y tratamos de estar de un bando o del otro, ¿sí? Generalmente, el ser humano es así, el ser humano parece que tuviera, ¿no? Que le picara algo y siempre quiere estar en algún bando, sin comprender demasiado muchas veces el bando en el que quiero estar. Pero miren esto, vamos por favor al libro de Romanos, Romanos capítulo 9. Vamos a leer un poquito acá y vamos a tratar de comprender un poquito esto si se puede. Miren esto, capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante del libro de Romanos, dice: verdad os digo en Cristo, acá está hablando el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio, gracias, y mi conciencia me da testimonio de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren esto, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Bien, miren, dice, escuchen esto, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? Pablo empieza diciendo: hey, les digo la verdad, ¿sí? Les hablo desde mi corazón, siento tristeza y siento profundo dolor por aquellos que son mis parientes. Hay algunos que dicen, como dice acá tal cual, literal, mis parientes, o sea, se podría decir mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, mi mamá, mi papá, ¿sí? mis allegados, mis parientes carnales. Otros dicen que se está refiriendo a los de su sangre con respecto a los de su tribu. Recuerden que Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces, hay quien piensa que se está refiriendo a los benjaminitas, otros dicen no, se está refiriendo a todos los judíos en sí, porque Pablo era judío también, por pertenecer a la casa de Judá. Esto hablando un poquito de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces Pablo sentía su pertenencia, tenía su sentido de pertenencia, ¿sí? No solamente con su tribu, la tribu de Benjamín, sino que la tribu de Benjamín, junto con la tribu de Judá, más la tribu de los levitas, ¿sí? Componían, ¿sí? O formaban parte de la casa de Judá. Entonces hay quien dice eso, ¿no? Están esas tres versiones, pero más allá de eso, no quiero en este momento hacer hincapié en eso. Pero Pablo está diciendo, hey, de ellos es la salvación, de ellos es la gloria, de ellos son los patriarcas, ¿sí? O sea, todo viene a través de acá, ¿sí? A través de este pueblo, a través de este linaje, lo que está diciendo Pablo. Pero siento profundo dolor por estos, ¿sí? Por los míos, cualquiera de esos tres que hablamos recién, esas tres hipótesis que hablamos recién, dice, siento profundo dolor porque ellos no quieren saber nada. No quieren saber nada, no se rinden al Eterno, no se rinden a su diseño, no se rinden a su señorío. Esa es la cuestión, ¿sí? Esa es la cuestión. Acá la cuestión no es ir a una iglesia, la cuestión no es cuántos años hace que vas a una iglesia, la cuestión no es cuánta Biblia conoces, cuánto estudias de la Biblia, ¿sí? Acá la cosa es cuánto le obedeces a Él, cuánto sos capaz de escuchar para retener y poner por obra. Eso implica, cuando yo escucho, retengo y pongo por obra, implica que no hago lo que yo quiero, sino lo que escucho de Él, lo que aprendo de Él, lo que Él me dice, lo que Él me habla. Entonces me rindo a su señorío. Continúo mi vida en pos de una agenda, la agenda de Él. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, como él veía, ¿sí? Que a su alrededor, su gente, no se rendían a él, a su señorío, entonces Pablo está diciendo acá, hey, no es que la palabra del Señor falló. Acá el problema no lo tiene la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. El problema no lo tiene la palabra, el problema no lo tiene el Padre, el problema no lo tiene el Hijo. El problema acá es otro. Y acá miren lo que dice.
Entonces, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, escuchen, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ojo, miren cuál es el título del capítulo, estoy leyendo el Reina Valera, 1960, tiene como un título este capítulo y dice, la elección de Israel. Entonces nos damos cuenta, gente, nos damos cuenta que cuando dice la elección de Israel, no tenemos que pensar, escuchen, no tenemos que pensar allá en el Medio Oriente, no tenemos que pensar el lugar, ¿sí? Cuando se habla de Israel no se habla de un lugar físico, no se habla de una tierra, no se habla de un país, no se está refiriendo a eso. Cuando se habla de la elección de Israel, recuerden que Israel es el pueblo de Dios. Israel es el mismo pueblo de Dios. Vos sos Israel, yo soy Israel. ¿Me entienden? No que yo haya nacido en Israel, no que se esté refiriendo a la tierra de Israel, no que se esté refiriendo a aquel punto geográfico, no, señor. Se está refiriendo a la elección como pueblo. Sos mi pueblo. Si pudiéramos decir otra cosa, diríamos la elección del pueblo del Eterno. ¿Me entienden? Esto se entiende en el contexto, ojo. Si me quedo solo con el título, si estoy repasando nada más que los títulos de cada libro, entonces voy a pensar, cómo Dios eligió aquella tierra, cómo Dios eligió aquel país, cómo Dios eligió aquel punto geográfico. Y no se está refiriendo a eso. El contexto se está refiriendo a otra cosa. Entonces, volvemos a leer el 6 del capítulo 9 del libro de Romanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recuerden que el que nace en aquella tierra, el que nace en aquel país, el que nace en aquel punto geográfico, ¿sí? Es un israelí. Es un israelí. Naciste allá, sos un israelí. Como sos argentino, si naciste en Argentina, o como en el caso de la profeta Hilda, si naciste en Costa Rica, sos un costarricense. Pero si naciste en Israel, entonces, en aquel punto geográfico, sos un israelí. Pero acá cuando se refiere a israelita, no todos los que descienden de Israel son israelitas, se está refiriendo, ¿sí?, al pueblo del Eterno. Miren esto. No todos los que descienden de Israel, Pablo está diciendo, no todos los que están allá son israelitas. Miren, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y acá me hace recordar algo que Yeshua cuando hablaba con los fariseos, que en el capítulo 8 del libro de Juan los confronta y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y él dice, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa parte? No, nosotros somos hijos de Abraham. Hijos de Abraham somos. y Yeshua es muy claro lo que dice. Y les dice, hey, si realmente ustedes, escuchen, si realmente ustedes fueran hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham harían. Resulta que los querían matar, resulta que lo andaban buscando, ¿sí?, para matarlo, andaban buscando la ocasión, ¿sí?, para matarle. Entonces, bien dijo Yeshua, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes no son hijos de Abraham. Vendrán de una familia que seguramente desciende de Abraham. Pero acá Pablo está diciendo eso. No precisamente por venir de esa familia, no precisamente por ser de esa sangre, venís a ser hijo de Abraham. Wow. Va mucho más profundo, ahora vamos a leer. Miren esto. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. O sea, no por pertenecer. Gente, entendamos el contexto. Pablo le está hablando, ¿sí?, a gente judía, ¿sí? Pablo le está hablando a casa de Judá y Pablo le está hablando a gente que es casa de Israel. O sea, Pablo le está hablando a los descendientes directos de las 12 tribus de Israel. Pablo le está hablando a los descendientes directos, ¿sí?, de aquellos 12 hijos, ¿sí?, de Jacob. Recuerden que a Jacob se le cambió el nombre, ¿sí?, se le quitó el nombre de Jacob y se
se le puso por nombre Israel. Entonces Pablo se está refiriendo a eso. A ver, no por venir, no por ser descendientes de alguno de los 12 hijos de Jacob, ¿sí?, sos pueblo de Dios. ¿Sí? Acá tenemos que tratar de remover un poquito el paradigma. Miren. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Porque en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno, Isaac, vuestro padre. O sea, está diciendo, hey, cuando Dios le dio una palabra a Abraham, ¿sí?, el cumplimiento de esa palabra era Isaac. Isaac, cuando el padre habla, cuando el padre dice, a Sara tendrá un hijo, no se estaba refiriendo a Ismael. Cuando Sara tendrá un hijo, cuando el padre dice eso, se está refiriendo a Isaac. En Isaac reposaba lo que el padre había dicho. En Isaac cargaba la palabra profética, el diseño del padre. Isaac venía a ser como esa semilla. Hay un libro tremendo, se lo recomiendo, se llama El poder de una visión, del doctor Miles Monroe, y habla del poder de una visión, y él comienza el libro, comienza el primer capítulo con una semilla. Él muestra una semilla y él pregunta, como si preguntara a la audiencia, ¿qué es lo que tengo acá? Y la gente dice, una semilla, algo tan simple como una semilla. Y él dice, no, porque si puedo ver más allá y usar el poder de la visión, entonces me doy cuenta que esta semilla, o que en esta semilla tengo un bosque. Porque esa semilla va a producir un árbol, ese árbol muchas semillas, muchos árboles, muchas más semillas, y esas semillas mucho más árboles, y se termina convirtiendo en un bosque. ¿Ah? Bien, entonces les recomiendo eso, ¿ah? El poder de una visión. Gente, en Abraham, ¿sí?, que se le fue dada la palabra, una palabra profética, el cumplimiento de esa palabra, la carga profética de aquella palabra. Cuando digo carga profética me refiero a todo lo que implica, ¿sí?, esa palabra profética. Aquello reposaba en Isaac. Reposaba en él. A través de Isaac, aquello iba a empezar a cumplirse y a reproducirse, ¿ah?, y a hacerse algo grande, tremendo y poderoso. ¿Tiene que ver con palabras generacionales? Claro, exacto. Sí, tal cual. ¿Querés venir a decirlo? Déjalo ya. Bueno. ¿Me entienden, gente? Entonces, en Isaac cargaba, ¿sí? Isaac cargaba todo aquello. Entonces, miren esto. No por ser entonces descendientes de Abraham, ¿no?, sos hijo de Dios. Esto es, los que son hijos según la carne, sino los que son hijos según la promesa. No. Entendamos eso entonces. ¿A qué se está refiriendo? ¿No? Se está refiriendo a algo espiritual, se está refiriendo a algo que va más allá de la carne. Se está refiriendo a algo que va más allá de la sangre. Vuelvo a decir, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y ahí se nos habla de Isaac y se nos habla de Rebeca, ¿ah?, cuando viene a tener a Jacob y Esaú. Miren esto. Versículo 24. A los cuales también ha llamado. Esto es, escuchen esto, gente. Esto es lo que está relacionado y lo que nosotros tenemos que conocer y saber, que nos liga, ¿sí?, que nos hace comprender, que nos hace ver, que nuestro origen, que nuestra esencia va más allá de lo que yo creo de mí mismo, que va mucho más allá de lo que me han contado.
sino que tiene que ver con una escogencia. ¿Está bien? ¿Escogencia? Tiene que ver con la escogencia de nuestro Padre Celestial. Miren esto. Si bien yo les leo desde el 23, no, esperen. Desde el 18, para no dejar colgadito el 23, sino para que podamos entender de lo que viene hablando. De manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. De acá para abajo, gente, hasta el final del capítulo 9, vamos a ver cómo Pablo está citando una y otra vez a los profetas. Cómo Pablo cita a Isaías, cómo Pablo cita a Oseas. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros tenemos que ir entendiendo, y el Padre se va a encargar de a los que son suyos, ojo, si hay algo de lo cual el Padre se va a encargar a los que son suyos, a los que según su escogencia son parte del remanente santo, según su escogencia son esos hijos del Padre, si hay algo que el Padre nos va a mostrar y nos va a revelar, la importancia de conocer, escuchen, la importancia de conocer lo que el Señor habló, dijo y estableció en todo el antiguo pacto. Lo que el Padre habló a través de los profetas. Tendemos a pensar que Pablo estaba hablando y enseñando y tenía en la mano el Nuevo Testamento. Entonces les hablaba a la gente según lo que había dicho Mateo, según lo que había dicho Marcos, Lucas, Juan. Y no era así. No era así, Pablo no tenía nada de todo eso. Aún Mateo no tenía su propio libro. Mateo no tenía el libro de Marcos, Juan, Lucas. Claro que no. Pero ¿qué sí tenían? Tenían a los profetas, gente. Tenían a los profetas, los que los profetas habían anunciado. Que hoy nosotros no tenemos ni la menor idea qué es lo que los profetas anunciaron. Porque tendemos a pensar, porque así se nos ha dicho, no, lo viejo pasado, ya no le prestes atención al antiguo pacto porque ahora hay un pacto nuevo. Mejor dicho, para que se entienda mejor, ya no les prestes tanta atención al Antiguo Testamento, prestale atención al Nuevo Testamento, porque Yeshua vino a cambiar, a abolir aquello. Y Yeshua dijo, hey, yo no he venido a abolir nada. No he venido a abolir nada. Es más, él mismo dijo, dice, ni una tilde, ni una yod vendría a ser, ¿sí? Ahí se tradujo como tilde, pero lo que Yeshua está diciendo, ni una yod, y la yod es una palabra, ¿sí? Del alefato hebreo, y es la palabra más chiquita, es como una coma, como una tilde, como un acento, así que tiene un valor numérico muy bajo. Y Yeshua está diciendo, hey, ni una yod pasará, cielo y tierra pasarán, serán removidos si es necesario, pero mi palabra, no lo que ya escuchen, no lo que Yeshua iba a decir de ahí en más. Yeshua no está diciendo ahí, lo que yo voy a decir, a ver, lo que se dijo atrás pisado, lo que yo digo, a ver muchachos, lo que yo digo a partir de ahora, 3 de la tarde, lo que yo digo de ahora en adelante, esto no pasará. No, Yeshua no estaba diciendo eso. Yeshua en contexto está diciendo ahí, lo que se dijo, no pasará ni una yod, ni un punto, ni un acento, ni una coma, no pasará hasta que todo aquello tenga su cumplimiento. Y sabemos que aún faltan cosas de cumplirse. Entonces, mientras quede alguito, aunque sea así de chiquitito para cumplirse, Yeshua está diciendo ahí, no va a pasar. Mi palabra no pasará. Bien, miren esto. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Acá lo está citando, gente, acá está citando a Isaías. Miren esto. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, ¿sí?, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de mano para su gloria. Y acá está lo que le quiero decir. Miren esto. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Quiero hacer una pequeña pausa. Esto es a nosotros, dijo Pablo. Yo puedo desde el púlpito mañana poder decir, a nosotros, gente. Estamos en un lugar, sentados, 50 personas en un local, en una iglesia, donde quiera que estés. Podés tomar este versículo y decir, hey, ¿acaso Dios no nos ha elegido a nosotros? Pero yo tengo que entender esto. Pablo acá hace una aclaración importante, pero que nosotros seguimos agarrándola para cualquier lado. Pero es necesario comprender lo que Pablo está diciendo. Miren esto. A los cuales también, hablando del vaso de honra y de deshonra, pero también acá está diciendo a los vasos de misericordia, a los vasos de honra, que el Señor guardó y preservó para mostrar las riquezas de su gloria. Bien, perfecto. A los cuales también nos ha llamado para ser vasos de honra, vasos de misericordia, para Él poder mostrar la potencia de su gloria. Bien. Esto es, a nosotros. Y no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces se puede decir que una iglesia está constituida de judíos y gentiles. Si yo no conozco el contexto, simplemente me estoy quedando con eso, me estoy quedando con lo que leo, sin conocer, sin entender. Entonces, está bien y es lógico pensar que el pueblo del Señor está constituido, no digo una iglesia, vamos más allá, el pueblo del Señor a lo largo y a lo ancho de este planeta. Entonces el pueblo del Señor está constituido, porque Pablo lo dice, por judíos y por gentiles. ¿Qué opinan? ¿Que sí? Según lo que leo, sí, está perfecto. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Miren esto. Y acá, por eso digo, gente, que necesitamos conocer el Antiguo Pacto. Cuando digo Antiguo Pacto es Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento. Trato de arrancar de mi boca Antiguo Testamento, porque no es así. Testamento está mal dicho. Testamento no encaja con el diseño del Padre. Testamento no encaja. Porque la palabra testamento implica que hay un testador. Y ese testador tiene que morir para poder dejar testamento. Yeshua murió bien, pero después volvió a la vida. Entonces si murió y volvió a la vida, entonces no podemos decir que Él dejó un Nuevo Testamento. Si volvió a vivir, entonces no puede dejar un Nuevo Testamento. Sigue rigiendo el viejo. Entonces la palabra no es testamento, no aplica, ¿sí? En el orden profético del Padre, en el orden de las visiones del Padre, en el orden de lo que el Padre determinó, la palabra testamento, como nosotros la conocemos, según la RAE, no aplica. Entonces es pacto. Y es pacto. Es pacto. No sé qué queremos inventar en el medio, pero bueno, hay un tal Marción, ¿sí?, que se encargó justamente de decir, bueno, no, miren, vamos a dividir la Biblia, vamos a poner una hojita en blanco en el medio, vamos a hacer Viejo Testamento para allá, Nuevo Testamento para acá, y sabemos que eso es súper antibíblico, y es un diseño antagónico a lo que el Padre estableció. Tema para otro día, pero miren esto. Versículo 25, escuchen. Por eso digo que es tan importante conocer lo que el Padre habló a través de las bocas de los profetas. Porque si yo no sé qué es lo que habló, si no me voy a investigar ese profeta, a ver qué es lo que pasó con ese profeta,
cuál era el contexto en el cual el Padre hablaba a través de ese profeta, diciendo qué, por qué, para qué, entonces no voy a entender. Versículo 25. El 24 entonces decía, a los cuales también he llamado, estés a nosotros, no solo los judíos, sino a los gentiles. Versículo 25. Como también en Oseas dice, como también en Oseas dice, bien, me tengo que ir a Oseas. A ver qué es lo que dijo Oseas. Sí, aquí está. Aquí está, Pablo dice qué es lo que dijo Oseas. Pablo toma aquel trozo de Oseas, pero no me puedo quedar con el trozo. Tengo que leerlo a la luz, ¿sí?, del capítulo. Miren lo que Oseas dice. Mejor dicho, lo que está escrito en el libro de Oseas, que dijo Dios por boca de Oseas. No es algo que a Oseas se le ocurrió. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijo del Dios viviente. Entonces, bueno, si ignoramos el contexto, si ignoramos la palabra profética, entonces nos seguimos quedando con la idea de que el pueblo del Señor está compuesto por judíos y por gentiles. Pero si Pablo más adelante me está diciendo que no es así. Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, miren, lo vamos a buscar. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12, si no me equivoco, 11. Miren esto. Pablo está diciendo entonces, ¿sí?, que yo estoy parafraseando esto, que el pueblo del Señor estaría compuesto por judíos y gentiles. Bien, miren. Capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 11, dice lo siguiente. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, escuchen, por tanto, acuérdense, acordate. Pablo te está diciendo ahí, acordate, no te olvides. Acordate que en otro tiempo, vosotros, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, cuando eran gentiles, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿me entienden? ¿Me entienden a lo que voy? Creo que soy bastante claro, ¿no? Dice, pero ahora en Cristo Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto lo añado, esto no estaba en el libreto, pero lo añado, está bueno traerlo a colación. Pablo está diciendo, entonces, la iglesia está formada por judíos y gentiles. O sea, el Señor escogió, llamó en su soberana escogencia. El Padre decidió hacer su pueblo o que su pueblo esté compuesto por judíos y gentiles. Pero más adelante dice, acuérdense que cuando eran gentiles, estaban sin Dios, sin pacto, sin promesa, alejados de la ciudadanía. Pero ahora en Cristo, ese pero ahora, si entendemos el contexto, Pablo nos está diciendo, hey, ustedes ya no son más gentiles. Entonces, ¿qué es lo que implica la palabra gentil? ¿Qué es lo que implica? Si yo busco la palabra gentil en hebreo, es goim. La palabra goim implica naciones. Naciones.
O sea, los argentinos somos una nación argentina, está bien, goín, perfecto. Ahora, Israel es una nación israelí que también es goín, porque goín habla de naciones, ¿sí? Ahora el tema, gente, lo que yo tengo que comprender es el hilo profético, que esto lo hemos hablado un montón de veces, acerca del hilo profético. ¿Qué es lo que el Padre quiere decir? ¿Qué es lo que el Padre tiene en su mente? ¿Qué es lo que el Padre tiene en su corazón? ¿Cuál es el diseño del Padre? Entonces, aunque Goín signifique naciones, argentinos, árabes, israelíes, africanos, pero en el contexto profético, un gentil, un goín, en el contexto profético, es uno que está sin Dios, sin cobertura, sin pacto, sin promesa, sin ciudadanía. Ese es un goín. Entonces Pablo está diciendo, hey, el pueblo del Señor está compuesto por judíos y gentiles. Como dice Oseas, y ahí está la clave. Como dice Oseas. Porque cuando nos vamos a estudiar y analizamos el libro de Oseas, miren esto, vamos para allá. Oseas, capítulo 1. Quiero leer, porque gente, la idea de esto es que sea una escuela, ¿sí? Entonces, por eso es que me tomo el tiempo para poder leer y para poder ir desglosando, si se puede, si puedo, en la medida que mi conocimiento me lo permita, un poquito esto. Miren cómo empieza el título del capítulo 1 de Oseas. La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Ya ahí nos está hablando de un cuadro profético. El Padre está hablando de que Oseas vendría a ser el padre, la esposa infiel vendría a ser, ojo, la casa de Israel y sus hijos, que les pone un nombre y después para representar algo, pero que después ese nombre es cambiado. Miren esto. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acán y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo del rey Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dice, Jehová le dijo a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria, prostituta. Dice, e hijos de fornicación, porque la tierra es fornicaria, los habitantes de la tierra son fornicarios, espiritualmente hablando, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual dio a luz y le concibió un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré, escuchen, a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entendiendo de que el Señor le dio carta de divorcio. El Señor se divorcia, le entrega carta de divorcio a la casa de Israel. Miren esto. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, versículo 7, y los salvaré por Jehová, su Dios. Y no los salvaré ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, ¿sí?, concibió y dio a luz otro hijo, y le dijo, ponle por nombre Lo-Nuami,
lo ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahí está sacando Isaías aquello. Pablo. Pablo está sacando de ahí. Eso que acaba de decir el Señor, lo saca Pablo. Lo toma Pablo. Miren esto. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Dice que no se puede medir ni contar. Y en lugar de donde, escuchen, y en lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel y nombrarán a un solo jefe, Yeshua. Y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande. Bien. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Ya lo hemos hablado, revisen videos anteriores. Casa de Judá, una nación, el pueblo del Señor, una nación, las 12 tribus, juntas, como salen de Egipto. Pero hay un momento donde sabemos que Salomón erra bastante. Y el Señor le dice, Salomón, te voy a dividir el reino. Has colmado mi paciencia, te voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer ahora en tu tiempo por amor a tu papá David, sino que lo voy a hacer después, en tiempos cuando tu hijo te herede. Roboam. En los tiempos de Roboam, Roboam fue peor que su papá. Entonces el Señor cumple aquello que le había dicho Salomón y el reino queda dividido. 10 tribus por un lado, 2 tribus por el otro. A las 10 tribus se les llamó casa de Israel o casa de Efraín, y a las 2 tribus se les llamó casa de Judá, reino del sur, reino del norte, también en la casa de Israel, casa de Efraín. Entonces, allí viene la separación. Oseas es llamado por el Eterno a profetizar sobre la casa de Israel. Oseas fue uno de los profetas que el Padre utilizó, envió, mandó, ¿sí?, de entre la casa de Israel para profetizar, no a la casa de Judá, sino a la casa de Israel, a esas 10 tribus. Entonces, a ellos les está diciendo, cuando le dice, tómate una esposa, ten hijos, y a ese hijo le puso, no me compadeceré de ti, te daré carta de divorcio, ¿sí? Y al otro hijo le pone a Loami, que es, yo no seré tu Dios y tú no serás mi pueblo. Entonces cuando Pablo está diciendo que el Señor escogió para su pueblo a Judá o a los judíos y a los gentiles, estos gentiles, gente, estos gentiles no son otra cosa sino aquellos descendientes de esas 10 tribus que porque erraron, que porque no hicieron lo que el Señor les agradó, entonces el Señor envió a los asirios se encargaron de desparramarlos por todo el mundo. Los asirios se encargaron de hacer que los hombres tuvieran relaciones con las mujeres de otro lugar y las mujeres del lugar con hombres de otro lugar. Entonces se fue mezclando la sangre, se esparcieron por el mundo, perdieron su identidad, perdieron diseño, perdieron origen, pero ahora el Señor manda a Pablo diciendo, hey, tráemelos de vuelta. Pablo, a través tuyo vamos a traer de vuelta a la casa de Israel, a la cual yo le había dado carta de divorcio. La vamos a traer de vuelta. Entonces cuando Pablo está diciendo acá, el pueblo del Señor no solamente está compuesto por judíos, sino por gentiles, esa palabra gentil, en el contexto, y luego de citar a Oseas, nosotros entendemos, gente, el pueblo del Señor que es entendido en esto, debería entender cómo es la cosa. Entonces el pueblo del Señor está compuesto por judíos, vienen de una línea de sangre, y cuando dice goín, cuando dice gentiles, está diciendo, hey, a una línea que se perdió, que no son mi pueblo, que no tienen nada que ver conmigo, porque están ahí fuera, sin mí, lejos de mis pactos, fuera de mis promesas, fuera de cobertura.
Pero yo les dije que donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, yo los llamaré mi pueblo. Por eso es que esto lo estamos leyendo en el capítulo 9, pero en el capítulo 11 Pablo dice que el Señor desgajó a los gentiles del olivo natural y los injertó silvestre. Los desgajó del olivo silvestre a los gentiles y los injertó en el olivo natural. Entonces, en el momento que fueron desgajados e injertados, en ese mismo momento dejan de ser gentiles para pasar a ser naturales, sustentados por la misma raíz que sustenta las ramas naturales. Esto es, el Señor viene a cambiar, a modificar tu ADN, a quitar ese ADN gentil, a quitar ese ADN que no tenía nada que ver con el Padre, y ahora Él a transformar tu ADN, a cambiar un ADN que no tenía nada que ver con Él por su ADN. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Por eso que cuando yo digo, sí, yo soy un gentil cristiano, está diciendo, sí, yo soy blanco-negro. Yo soy de River y de Boca. Yo soy, de Israel y de Hamás. No. ¿Qué? Yo soy de uno o de otro. Pablo está diciendo que fuiste sacado de allá. Por eso que en Efesios dice, antes, recuerden, antes, cuando eran gentiles, estaban sin Dios. Estaban lejos. Pero ahora por Yeshua, por su sangre, por sus méritos, ahora han venido a ser cercanos. Dejaron de ser gentiles. Dejaron de andar de acá para allá. Dejaron de estar sin cobertura. Dejaron de estar sin Dios. Y ahora fueron incorporados acá. Fueron llamados de regreso. Entonces lo que Pablo nos está diciendo, gente, en el capítulo 9, es que el pueblo del Señor no solamente está compuesto por judíos. Volvemos a analizar el contexto. No por ser tu mamá y tu papá judía, sino por venir, sí, de mamá y de papá judía, pero que hayas entregado tu vida al señorío del Padre. Eso es lo que Pablo está diciendo en contexto. Entonces el pueblo del Señor está formado no solamente por judíos, de sangre judía, de mamá y de papá judío, que han rendido su vida al Señor, sino por aquellos que no eran pueblo, que estaban sin Dios, pero que fueron llamados a venir de regreso. Aquellos que se perdieron, aquellos que eran parte de esas 10 tribus que se diasporizaron, que se perdieron, que se paganizaron, que se mezclaron con gente de las demás naciones y adoraron a otros dioses y quemaron incienso a otros dioses y ofrecieron ofrendas, holocaustos a otros dioses, pero que ahora han reconocido el señorío de Él y se han sometido a Él, rendido a Él. Esos vienen a formar parte del pueblo del Señor también. Y ahí es donde entramos vos y yo, que no teníamos nada que ver con Él. Estábamos lejos, alejados de su pacto. No teníamos nada que ver con sus promesas. No teníamos nada que ver con lo que Él habló, con lo que Él dijo. Pero por haber rendido nuestra vida a Yeshua, por rendirnos a su voluntad, a lo que Él dice, entonces hemos venido a ser cercanos. Hemos venido a ser injertados en el pueblo del Señor. Hemos venido a ser su pueblo. Hemos venido a ser israelitas.
Porque como dije al principio, quien nació allá en aquel punto geográfico del Medio Oriente es un israelí. Pero todo lo que hemos nacido de nuevo por la sangre de Yeshua, entonces venimos a ser israelitas. ¿Por qué? Porque soy Israel. Soy parte del pueblo del Eterno. Soy de Él. Su raíz me sustenta. ¿Me entienden? ¿Por qué tenemos que dejar de llamarnos gentiles? ¿Me entienden por qué tenemos que dejar de pensar que somos una iglesia gentil? Porque decir gentil en el contexto hebreo, en el contexto profético, al llamarme gentil, me estoy llamando a mí mismo que estoy lejos de Él, desconectado de Él, nada que ver con Él. Eso me estoy diciendo a mí mismo. Y recuerden que tus palabras tienen peso. Tus palabras tienen poder. Gente, acá no entra en juego, bueno, yo no sabía. No. Porque hoy tenemos todas las herramientas para estudiar, para investigar, para indagar. Hoy tenemos todo. Hoy, en el siglo XXI, tenemos todo. El que se quede en la ignorancia es porque quiere. El que se quede en la ignorancia es porque quiere. El que se queda ahí es porque decidió quedarse ahí. Pero hoy tenemos todas las herramientas. Hoy tenemos todas las herramientas, gente. Hoy tenemos todas las herramientas, todas, para poder estudiar y averiguar esto. No nos va a servir el día de mañana. Papi, yo no sabía. No nos va a servir. Así que, gente, como digo siempre, estudiemos, analicemos, tratemos de entender a los profetas, tratemos de entender a Pablo, a Juan, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Timoteo, Filemón, Santiago, a quien quieras leer en la Biblia. No los desvinculemos del contexto profético e histórico que tienen. Porque recordá, como dije recién, fuiste desgajado de allá e injertado acá. Por lo tanto, conocer el contexto profético e histórico te va a llevar a conocer tus raíces. Vuelvo a decir, fuiste desgajado de allá, de donde quiera que estés, de donde quiera que te imagines que estás. Fuiste desgajado, desgajado es desvinculado, ya no tenés más nada que ver. E injertado acá, y de acá, de donde yo fui injertado, de ahí tengo que averiguar todo, tengo que estudiar todo, tengo que investigar todo. Y esto es un ejemplo que siempre doy y es algo tan sencillo, tan fácil de entender. Si vos mañana decidís venir a mi casa a vivir, en mi casa hay normas, hay reglas. En mi casa hay un horario para acostarse, un horario para levantarse. En mi casa hay una forma de vida. Vos no podés venir a mi casa y vivir como vivías en tu casa. No podés venir a mi casa y seguir viviendo y haciendo las cosas que hacías allá en otro lado. Te tenés que sujetar a las normas de mi casa, a lo que está establecido en mi casa. Pero sin embargo, decimos que somos cristianos, decimos, si tenemos un poquito de conocimiento, que fuimos desgajados de allá, o sea, desvinculados de mi antigua vida, desvinculados de una cultura que no me ha hecho más que sumergirme en un antidiseño, y digo que soy injertado acá, pero sigo viviendo como vivía allá. Sigo con la misma creencia de cuando estaba allá, con las mismas cosas de cuando estaba allá. Y eso no puede ser así. No debe ser así. Entonces tenemos que averiguar nuestras raíces, investigar nuestras raíces, nuestra cultura. Fuimos desgajados de allá, injertados en una cultura, injertados en un pueblo.
Y ese pueblo, nuestro Padre le dio la Torá. A ese pueblo, nuestro Padre le dio instrucciones, les dio mandamientos, les dio normas, les dio reglas. Y las tenemos que saber. Y por esas normas y por esas reglas y por esos mandamientos, un día vas a ser llamado a juicio. Y se te va a preguntar, a ver, yo establecí esto, vamos a ver cuánto te mantuviste en lo que yo establecí y cuánto hiciste lo que quisiste. Un día vamos a tener que dar cuentas. ¿Pero sobre qué? Sobre la Torá que el Padre le dio a su pueblo. Y recuerden que Torá no es ley, Torá es instrucción para que tengas éxito, para que te vaya bien. Y cuando digo éxito no me refiero a lo material, por favor. Cuando digo éxito es en todas las áreas de tu vida, incluyendo, si se quiere, la material. ¿Ah? Pero para que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿por qué tenés éxito? Porque el Padre fijó y estableció principios y caminás en ellos. Rendido a Él, pero caminando en lo que Él dijo. Entonces es imposible que te vaya mal. Por eso que a Josué le dijo, Josué, medita en mi palabra, en mi Torá, en mi enseñanza, de día y de noche, y vas a ver cómo te va a ir bien en lo que emprendas. Claro, porque lo vas a hacer de la mano de la Torá, lo vas a hacer basándote en mi enseñanza, en mis estatutos, en mis mandamientos. Pero queremos que nos vaya bien lejos de la Torá, haciendo y pensando lo que se me ocurre, lo que creo que es correcto. Entonces, en algún punto, gente, nos hemos desviado feo y lejos, y el Padre nos está llamando de regreso. El Padre nos está llamando a volver a la Torá, a entender que no somos gentiles, sino que fuimos injertados en un pueblo y que ahora tenemos que aprender la legislación, la cultura, la Torá del pueblo en el cual fuimos injertados. ¿Sí? Gente, un abrazo gigante. El Señor me los bendiga en gran manera, muchísimo. Y si el Eterno quiere, entonces próximo sábado a misma hora, 7 de la tarde, hora argentina, nos estaremos encontrando por este medio de nuevo. ¿Sí? Un abrazo enorme, el Señor me los bendiga en gran manera. Chao, chao, chao. Bendiciones.